La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa Consultorio Bíblico, un espacio en el que usted tendrá la oportunidad de conocer mejor la palabra de Dios. Es un verdadero placer para todos los que hacemos La Biblia Dice darle la bienvenida. En breve, David Logacho estará con nosotros respondiendo la consulta de hoy. Hemos recibido un correo electrónico de un amable oyente de Labranza, Temuco, en Chile, quien nos dice lo siguiente: muchas bendiciones para usted y todo su equipo de La Biblia Dice. Le escribo para hacerle una pregunta muy puntual referente a los dones espirituales. He leído un libro donde se argumenta que las señales del apóstol de Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, entre las cuales está el don de lenguas, fueron solo para los apóstoles y nadie las puede hacer hoy en día. Además, que el evangelio que insta a predicar allí es el evangelio del reino, ya que el que da la de la gracia aún no había sido entregado porque la iglesia aún no se formaba. Dice este libro que aquellas señales fueron para que el mensaje sea creíble y también el mensajero, pero que terminaron cuando murió el último apóstol. Además, aquellas lenguas eran otros idiomas que se podían entender. En cambio, la lengua extraña que aparece en 1 Corintios capítulo 14 versículos del 1 al 5 no es entendible, y de no haber intérprete no edifica la iglesia, y la Biblia nos insta a que todo se haga para edificación. Mi pregunta ¿es esta lengua de la señal del apóstol y del día de Pentecostés la misma de la iglesia de Corinto y de la iglesia de nuestros días que aparece como lengua extraña? ¿Qué es la señal del apóstol? Y se deben dar todas las señales en una misma persona, ya que allí dice, estas señales seguirán a los que creen, dado a entender que todas deben estar presentes. Gracias por su consulta, amable oyente. Permítame leer el pasaje bíblico que se encuentra en Marcos 16, 14 a 18. La Biblia dice: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El Señor Jesucristo resucitado estaba reunido con los 11 apóstoles. Sentados a la mesa, el Señor Jesucristo reprochó a los 11 apóstoles por su incredulidad y dureza de corazón, por el hecho que no habían creído a los que le habían visto resucitado. Tiempo más tarde, antes de su ascensión, el Señor Jesucristo comisionó a sus apóstoles a predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Fue con este antecedente que el Señor Jesucristo dijo: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales que seguirán a los que creen. Las señales sirven para apuntar algo, o indicar algo, o dirigir hacia algo. ¿A qué? ¿Cuál es ese algo? Pues nada más y nada menos que el Evangelio. No olvide
que el Evangelio era algo relativamente nuevo en ese instante y necesitaba de señales para indicar o demostrar que era algo que provenía de Dios y que los que lo anunciaban eran enviados de Dios. A los apóstoles les seguían estas señales para confirmar que el Evangelio que predicaban provenía de Dios y que ellos eran los mensajeros enviados con autoridad por Dios. El Señor Jesucristo anticipó que habrá dos resultados de la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles. Algunos van a creer y ser bautizados y serán salvos, y otros no van a creer y serán condenados. Esto no significa que el bautismo sea necesario para la salvación, porque la evidencia bíblica en contrario es abrumadora. El bautismo es simplemente una manifestación externa de una obra interna. Esa obra interna es haber nacido de nuevo por medio de recibir al Señor Jesucristo como Salvador por la sola fe, aparte totalmente de cualquier obra, como el bautismo en agua. Cuando uno mira el registro bíblico de lo que sucedió después que el Señor Jesucristo comisionó a sus apóstoles, notará que nació la Iglesia de Cristo el día de Pentecostés, y los apóstoles comenzaron a cumplir con la comisión de predicar el Evangelio, y efectivamente se manifestaron casi todas las señales que dijo el Señor Jesús. La única señal que no registra el Nuevo Testamento que se hubiera manifestado es aquella de beber cosa mortífera sin que les haga daño. Pero es posible que esto haya acontecido, pero que no esté registrado en el Nuevo Testamento. Por eso, el pasaje bíblico que leí dice que los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y note esto, confirmando, ponga atención a esto, confirmando la palabra con las señales que la seguían. La gran pregunta es, ¿las señales que habló el Señor Jesús se manifestarán absolutamente en todos los creyentes? De hecho, algunos piensan que sí, y viven perplejos porque no ven en ellos estas señales. Pero es mi convicción personal que la manifestación de estas señales en los que creen estaba restringida a la época apostólica, antes que se complete el canon del Nuevo Testamento. Hoy en día ya ha quedado confirmado que el Evangelio proviene de Dios, y por tanto ya no hace falta la manifestación de estas señales que lo autentiquen. Habiendo dicho esto, pasemos al asunto de si las nuevas lenguas de las cuales se habla en Marcos 16-17 son diferentes de la lengua extraña que hablan varios textos bíblicos como 1 Corintios 14, versículos 4, 13 y 27. La verdad, amable oyente, es que se trata de lo mismo. En esencia, se trata de la manifestación del don de lenguas. El don de lenguas es la capacidad dada por Dios, mediante el Espíritu Santo, a algunos creyentes, por medio de la cual esos creyentes tienen el poder para hablar un idioma que nunca habían aprendido. Es decir, que no se trata de un mero balbuceo o de la expresión de sonidos incoherentes, sino de hablar un idioma no conocido por el que está hablando. Esto se desprende de un análisis serio de la primera vez que se manifestó el auténtico, el genuino don de lenguas, cuyo relato aparece en Hechos 2 del 4 al 8, en donde leemos lo siguiente: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Note usted que no se trata de un mero balbuceo, sino de la capacidad de hablar un idioma que no era conocido por quien lo estaba hablando. A eso se refiere la frase otras lenguas. Con sobrada razón, los que oyeron estaban diciendo: esta gente es de Galilea. Ellos tienen su propio idioma. Pero, he aquí,
Están hablando en un idioma que no es el de ellos. ¿Cómo puede ser esto? Pues era la manifestación de las nuevas lenguas, o la lengua extraña, que es lo mismo. Es interesante que en las 3 veces que aparece la expresión lengua extraña, en 1 Corintios 14, no son 2 palabras griegas que se traducen como lengua extraña, sino una sola palabra, la palabra griega glosa, que simplemente significa idioma. Los traductores del Nuevo Testamento, al menos en la versión Reina Valera, le han añadido el calificativo extraña para dar a entender que se trata de un idioma que no era conocido por quien lo estaba hablando. Era extraño para él, pero no era extraño para alguien que lo estaba escuchando y que sabía ese idioma. Los dones espirituales en general han sido dados a los creyentes para edificación de la Iglesia. Y esta es la razón por la cual Pablo dice que si alguien va a hablar en lenguas en la congregación, antes de hacerlo, primeramente debe asegurarse de que en la congregación esté presente alguien con el don de interpretación de lenguas, de modo que la congregación sepa lo que ha dicho el creyente que habló en lenguas. Es la única manera de que la iglesia se edifique. Así que, amable oyente, lengua extraña en el Nuevo Testamento no se refiere a un balbuceo que hoy llaman lenguas en algunos círculos no solo evangélicos, sino también no evangélicos, sino a un idioma que no ha sido aprendido por quien lo habla. Las señales de apóstol son lo que leímos al inicio de esta consulta, es decir, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en sus manos serpientes, beber cosa mortífera sin que les haga daño y sanar enfermos poniendo sus manos sobre ellos. Estas señales son las credenciales para saber quiénes son genuinos apóstoles de Jesucristo. Hoy en día, nadie puede manifestar estas credenciales porque simplemente no existen apóstoles de Jesucristo. El oficio de apóstol de Jesucristo se limitó a los 12 más Pablo. Inclusive, muchos dicen que Pablo es el apóstol número 12, y no Matías, quien fue elegido por los 11 para reemplazar a Judas Iscariote. En esto no se puede ser dogmático. Y así llegamos nuevamente al final de una edición más del programa de La Biblia Dice. ¿Le gustó el programa? A mí muchísimo. Queremos agradecer profundamente a todos los que con sus oraciones y también con sus ofrendas hacen posible este programa, que cada día lleguemos a más y más lugares. Pero antes quiero dejar con ustedes la pregunta del día. Hoy nos toca esta. ¿Qué es la doctrina del purgatorio? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, busque la respuesta en nuestra página web y además conozca todo el material que está a su entera disposición, y esto es lo mejor, en forma gratuita. La dirección es labibliadice.org. Bendiciones y le esperamos en nuestra próxima edición. Si usted vive en los Estados Unidos y desea apoyarnos, envíe su ofrenda a Ministerios La Biblia Dice, P.O. Box 82808, Lincoln, Nebraska 68501. Bendiciones. La Biblia Dice presentó su programa Consultorio Bíblico. Envíenos sus dudas e inquietudes a nuestro sitio en internet www.labibliadice.org o escríbanos a La Biblia Dice, casilla 1708-8208 en Quito, Ecuador. Nos volveremos a encontrar muy pronto.